Yo sí veo en el tema de la reelección importante, para bien, en el tema de los ayuntamientos, por el poco tiempo que tiene un alcalde municipal de poder agarrar las riendas con su equipo y poder dar buenos resultados o malos resultados, y que la gente pues tenga la oportunidad de ratificarlo o no. Y por el lado de los legisladores, pues puede haber una profesionalización también de un trabajo que es legislar, y que lamentablemente muchas veces no vemos esa profesionalización en los legisladores o las legisladoras, en la productividad de lo que se propone ahí. La medida de la eliminación de la reelección la veo como una medida de control político e institucional. Es lo que hicieron en su momento cuando estaba difuso, en la época postrevolucionaria, por ahí de los 30 principios, se eliminó la reelección cuando se gestó el PRI. Yo lo veo bien en tanto siga habiendo una circulación de perfiles, en tanto vayamos evitando enquistamientos. Es una circulación también de las élites que tiene que haber, porque también tenemos que apostar por la formación de nuevos cuadros. Por ejemplo, uno de ellos, Fermín Trujillo, pues bueno, el Pollito Castelo con su iniciativa del Día del Caballo, no sé qué chingados era. Bueno. Me tocó ir, pues me la pasé a toda madre. Creo que a lo mejor es lo que más se le conoce, bueno, cosas así. Más que el Congreso ha estado durante un buen tiempo convertido en una oficialía de partes, pues yo creo que a partir desde, por lo menos desde Pavlovich hacia acá, porque esto sí les tocó duro cuando se van, fueron los últimos buenos agarres, ¿no? Ahí. Emeterio, a ver, tú estuviste en la sesión esta donde, bueno, a final de cuentas ya se homologa, ¿no? La ley que viene desde lo federal para eliminar la figura esta de la reelección. Para el 30 aplica, ¿no? Hasta el 2030. Entonces ya no se van a poder reelegir ni alcaldes, ni diputados locales, ni federales, ni senadores, pues nadie. Ya nadie se va a poder reelegir. ¿Es avance o retroceso? Un avance o un retroceso? Pues mira, de entrada yo huelo que esta reforma puede sufrir cambios más adelante. O sea, yo creo que puede haber alguna reforma más adelante pegados al 2030 en cuanto al tema de la no reelección. Yo veo un juego político interno del poder en la renovación de cuadros que están al frente. Yo sí veo en el tema de la reelección importante, para bien, en el tema de los ayuntamientos, por el poco tiempo que tiene un alcalde municipal de poder agarrar las riendas con su equipo y poder dar buenos resultados o malos resultados, y que la gente pues tenga la oportunidad de ratificarlo o no. Y por el lado de los legisladores, pues puede haber una profesionalización también de un trabajo que es legislar, y que lamentablemente muchas veces no vemos esa profesionalización en los legisladores o las legisladoras, en la productividad de lo que se propone ahí, o en la discusión, o en la apertura que se tiene a escuchar a una diputada o un diputado cuando propone un tema que tal vez de entrada uno no está de acuerdo, pero por lo menos a mí me ha pasado poder cambiar de opinión al escuchar algunas propuestas, ¿no? y argumentos de algo que puede que yo firmemente de entrada esté en desacuerdo, y en la oportunidad de escuchar y argumentar, pues puede ser más productivo en lo que se propone. Y yo creo que así le ha faltado mucho al Congreso y a muchos legisladores, pues profesionalizar, ¿no?, el trabajo, porque muchas veces pensamos que o se ve un legislador, un diputado, oye, ayúdame con los uniformes, o ayúdame con los balones, o ayúdame, que se hace, ¿no? Obviamente, porque tú tienes una relación, tú tienes una relación con tus representados y se hacen muchas maneras de apoyos, pero hay día a día cosas que realmente impactan en la gente y que no tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con reformas en favor de las víctimas, entre muchas otras cosas que tienen que ver con requisitos o con formalidades, con burocracia, que no le van a costar dinero al gobierno, porque lo más fácil es llegar al Congreso y decir, oye, quiero que se le suban 500 millones de pesos al municipio de Cajeme porque hay una gran abandono en el tema del drenaje, entre muchas otras cosas. Pues sí, pero hay una sola cobija y pues no alcanza para todos. Eso lo más fácil es proponer ese tema. El tema es cómo descubrir propuestas que puedas consensar con los demás e irlas trabajando. Por ejemplo, ahorita hablábamos del diputado Fermín Trujillo. Yo creo que Fermín Trujillo
ha sido productivo en las propuestas que ha venido agarrando y generando. En muchas no coincidimos, pero yo veo que trae una agenda más profesional de los temas. Pues siempre ha estado, sí, ha sido un pues apegado a quien fue aliado del gobierno. Sí, estuvo con nosotros PRI, y luego estuvo allá. Ahora el 4T. De una u otra manera, su decisión política es una, pero en los temas del río Sonora, en los temas de la minería, del sector rural, de las pequeñas comunidades rurales, entre otras, pues viene siendo la misma agenda desde que entró la legislatura en la 61. Entonces yo creo que él ha dado la oportunidad de avanzar cosas interesantes. Otros no pudiéramos decir lo mismo, pero pues son votados popularmente. Entonces yo creo que no era tan malo. En lo que sí estoy convencido que es bueno es en los alcaldes. Y en los legisladores yo creo que no es bueno que se puedan reelegir. Ah. Porque no son suficientes 3 años para, sobre todo en ciudades así, para terminar de hacer un papel cierto... importante, ¿no? Porque entras en septiembre, armas un equipo, de septiembre a diciembre pues no es tu presupuesto, prácticamente estás aguantando entrar a enero para que allá en abril te empiezan a caer los recursos, empiezas a hacer tu plan de desarrollo municipal, tu obra, el trabajo de equipo con el Estado, con la Federación, para poder empatar recursos o bajar proyectos, hacer proyectos ejecutivos. Y bueno, tienes un año prácticamente para realizarlo y el otro ya estás en el periodo electoral y se pierde. Entonces llega un alcalde diferente, aunque sea el mismo partido, y lo que él no es de él, pues lo echa para atrás y no le da seguimiento. Entonces yo creo que sí es buena la reelección en un alcalde cuando está haciendo un buen papel, que pueda ser ratificado por el pueblo y que pueda ser más contundente el proyecto de gobierno que puede realizar, ¿no? Sobre todo yo creo que en ciudades así, ¿no? De cierta población hacia arriba, yo creo que sí debería seguir existiendo la reelección, pero bueno, Roberto. O que le amplíen el periodo, ¿no? A las ciudades medianas, grandes, pues, ¿no? Que hagan ahí una especie ahí de tabulador ahí para ver que seccionen, pero sí es muy poco, para una ciudad como Hermosillo, 3 años, o Tijuana, imagínate Tijuana con 3 millones de habitantes y eso está cabrón. No 3 años apenas te vas sentando cuando ya te tienes que levantar. Pero bueno, a ver, venga. Fíjate, yo veo la medida de la eliminación de la reelección, la veo como una medida de control político e institucional. Es lo que hicieron en su momento cuando estaba difuso, en la época posrevolucionaria, por ahí de los 30 principios, se eliminó la reelección cuando se gestó el PRI. Y eso le dio un control político muy fuerte porque centralizó las decisiones de la siguiente elección, y el que estaba ahí nunca dependía, su siguiente posición no dependía nunca de la gente, sino de las decisiones que él tomara para ver si era candidato o no. Entonces, yo creo que en algún momento se pudo haber entendido por la falta de madurez de la democracia mexicana como una medida buena, pero ahorita yo creo que ha madurado bastante. Yo creo que la gente, yo le apostaría, como bien decía el comandante supremo López Obrador, ¿no? Nos ponemos todos de pie, ¿no? Como bien decía él, y no lo digo irónicamente, tú sabes que sí lo respetamos, pero el caso es que él decía, el pueblo es sabio, habría que dejarle la decisión al pueblo y sostenerla ahí. Entonces eliminaron la reelección y con eso eliminaron la posibilidad de acumular la experiencia legislativa, como bien dice Emeterio, si así lo desea la gente y lo dispone, o inclusive eso que decían de los alcaldes, que yo lo he visto con amigos que han sido alcaldes y todos se quejan de lo mismo, porque a mí me tocó, mis amigos que fueron alcaldes en las épocas en las que no se podían reelegir, y todos se quejan de lo mismo, de que no alcanzaba el tiempo, que en lo que más ibas llegando y ya te estabas yendo. Entonces, sobre todo como tú dices, en poblaciones como esta, en municipios como o por qué no decirlo, más chicos, pues, ¿no? Yo creo que sí, mínimo en eso se debió haber permitido. Entonces, es eso, es una medida política de concentración y de nueva gestación de un nuevo régimen. Eso a eso obedece. ¿Es qué? La medida de la eliminación de la no reelección le están quitando poder a la gente para tener control político desde las instituciones.
Y eso no me gusta a mí. Pues no del todo. Fíjate que no creo que con las reformas como estaban hechas, el poder en sí lo tuviera precisamente la gente. O sea, ya habíamos tocado este tema en alguna ocasión aquí contigo, y comentábamos, bueno, un poco de las reformas más recientes, cuál era el antecedente, porque efectivamente hay varios momentos pues en la historia de nuestro país, y cuál ha sido nuestra relación con la reelección, ¿no? Como sistema político mexicano, vamos a decir. Pero en los años recientes, pues la reforma viene del 2014, es lo que recordábamos. Luego, que es cuando estaba Peña gobernando, bueno, ahí se pusieron de acuerdo, fue en el contexto del Pacto por México, sacan adelante el tema de la reelección y se reglamenta, es lo que platicábamos, se reglamenta antes de la elección del 2021, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues de la del 18, ¿no? Pero la reglamentación, desde la del 15, la reglamentación, pero la reglamentación en los términos en los que se iba a dar y para que se pudiera hacer por primera vez fue... No, el 2014 nosotros lo homologamos aquí en el Congreso del Estado. Sí hubo reelección, Al 2015 ya... Sí hubo reelección local. No, pero tenían una limitación, no. Los que ya estaban en curso no les aplicaba. Okay. Tenían que esperar. Los que llegaron a partir de 2018. Pero en la 2018 es la primera vez que ya hubo candidatos. En la legislatura del 2018 al 2021, en lo federal, nos tocó reglamentar la elección consecutiva, ¿no? Eso fue, digamos, quienes estuvimos ahí, efectivamente, pues un porcentaje importante contendimos por la elección consecutiva. Fue mi caso también. Sin embargo, yo ¿qué creo? Creo que coincido que se tendría que revisar un poco más adelante estas reformas, porque creo que sí se pudieran hacer varios replanteamientos favorables. Creo que se podrían hacer varios replanteamientos favorables. Creo que en el caso de las alcaldías se tendría que discutir sobre el tiempo que están, porque es cierto, es poco tiempo para los resultados que se necesitan y luego no hay necesariamente, hemos visto en nuestro país tristemente mucha continuidad de trabajos que se necesitan para la gente en diversas materias. La infraestructura es una de ellas, ¿no? Temas complejos como el agua, etcétera, todo lo que hemos venido discutiendo. Entonces, creo yo que sí se tendría que revisar con ojos y discusiones amplias. Ahora, si me parece que estas sean las mejores reformas, y ahí sí recuerdo al expresidente Andrés Manuel, él tampoco estaba de acuerdo ni en la reelección, y bueno, la presidenta también ya lo manifestó en ese sentido, en estos términos. Ahora, sí hay experiencia, es decir, por un lado, creo que sí se tendría que revisar, porque creo que sí pudiera abonar a la democracia, al sistema político mexicano, y sí se tendría que pensar que realmente el poder lo tenga la gente, no que lo tenga el partido, ¿no? Que el partido finalmente diga tú sí, tú no, y que esa zanahoria sea la que está ahí finalmente para que pues haya un cierto, vamos a decir, un tipo de relación con los legisladores o con los actores políticos que están ahí en el ejercicio de sus funciones. Eso se debió haber quitado. Me parece que eso se tendría, que en ese sentido yo lo veo positivo, y no es que no hay una profesionalización. Acuérdense ustedes también que al final de cuentas, si bien no es consecutivo, pues sí ha habido mucha... hay no consecutivo, pues la gente regresa a las cámaras, la gente regresa y se puede ir de la Cámara de Diputados al Senado de la República, o se puede ir a otro cargo, o se va a su casa, pero luego regresa. Luego exacto, yo conozco gente que, bueno, por ejemplo, iba a citar a alguien diferente, a Leida Alavés, por ejemplo. Actualmente, a Leida Alavés. Ella es una política, actualmente es la alcaldesa de Iztapalapa, ¿no? Aleida, bueno, un buen rato sí buscó estar como ella quería ser la alcaldesa hacía un tiempo, pero en el trayecto, en las discusiones, y como si es una mujer, vamos a decir, con mucho conocimiento, con manejo partidista, etcétera, pues es una mujer que hizo carrera particularmente legislativa, no de manera consecutiva, pero estaba en el legislativo, y es una mujer que logró desarrollar conocimiento, profesionalización, fue la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la legislatura pasada. Es decir, estamos hablando de que sí puede haber un desarrollo, no necesariamente se circunscribe o se constriñe a que sea exclusivamente de manera consecutiva la elección. Entonces, yo lo veo
Yo lo veo bien en tanto siga habiendo una circulación de perfiles, en tanto vayamos evitando enquistamientos. O sea, por un lado sí la profesionalización, por otro lado hay que evitar enquistamientos, lo digo pues de manera muy constructiva, y como han dicho algunos analistas por ahí, es una circulación también de las élites que tiene que haber, porque también tenemos que apostar por la formación de nuevos cuadros, porque también tenemos que apostar por la formación de nuevos perfiles que también vayan llegando, que vayan aprendiendo y que vaya configurando nuevos ejercicios en la manera de hacer política. Entonces yo no lo vería en un sentido negativo, lo vería en un sentido positivo, pero sí creo que es una discusión que tendría que seguirse. O sea, no creo que pueda ser una discusión que se quede aquí. Sí, yo creo que también a mí me parece que hablando de los alcaldes ciudades, pues ya lo dije, ¿no? Tendría que, sí me parecía buena idea porque era un tipo de referéndum, más que extenderle el periodo, ¿no? Como de 4 años, digamos, que esa es otra o de 6 también, ¿no? Porque, insisto, por ejemplo, una ciudad como Tijuana o Monterrey, Guadalajara, ciudades muy grandes, no te alcanzan ni los 4 años, ¿no? Pero me parecía mejor idea esto, porque era un buen referéndum, ¿no? A la mitad de la gente te decía si querías que te quedaras o no. Lo veo innecesario para otras poblaciones menores, pues ahí sí te tendrías a lo mejor o darle 4 años, depende, pues, ¿no? El tipo de municipio que sea. Y en el legislativo, a mí sí me gusta más que no haya reelección, que de todas maneras pueden dejar pasar un periodo, te vas a otro tipo de legislativo, pero pues el enquistamiento, digo, sí se ha dado eso, y ahorita vemos muchos diputados aquí en lo local, pues bueno, a lo mejor Meterio le llama profesionalismo, habría que evaluar bien cuál ha sido el beneficio a la ciudadanía, pues, se tendría que revisar muy a fondo, hacer un estudio, porque veo a muchos, por ejemplo, de los que se reeligieron participativamente, muy participativos en lo que fue la estafa legislativa, nada más que fue un tema que quedó impune, hablando por ejemplo uno de ellos, Fermín Trujillo, le tocó sabroso a Alejandra López Noriega, bueno, es un tema que yo ya manejé mucho tiempo, y hay muchos que ves ahí que, pues bueno, el Pollito Castelo con su iniciativa del Día del Caballo, no sé qué chingados era. Bueno. Me tocó ir, pues, me la pasé a toda madre. Creo que a lo mejor es lo que más se le conoce, bueno, cosas así. Hay muchos diputados, pues, que están ahí, que bueno, pues, y además que el Congreso ha estado durante un buen tiempo convertido en una oficialía de partes, pues, yo creo que a partir por lo menos desde Pablo Vich hacia acá, porque esto sí les tocó duro cuando se van, fueron los últimos buenos agarres, ¿no? Ahí, cuando en el sexenio de Padres, entre el PRI y el PAN ahí fueron unos agarres de lo del común, bueno, muchos temas, ¿no? Hasta un año se quedaron sin presupuesto, ¿no? Que tuvieron que... Sí, reconducción. Pero de ahí, desde Pablo Vich hacia acá, pues simplemente lo que se manda del Ejecutivo pasa, ¿no? Es una... ahorita en este momento, pues es una... Bueno, pues tú que más ya has visto cómo se maneja esto, ¿no? O sea, es una mayoría apabullante que, pues bueno, va a pasar lo que sea. Pero pues eso es la gente, ¿no? También. No, sí, claro, totalmente. Sí, pero ahí hay una buena diferencia porque a mí por lo menos me tocó ser diputado del mismo partido en el gobierno. Y yo recuerdo muchos temas que no pasaban o que necesitaban cambiarse. ¿En cuál? Que mandaba el Ejecutivo. Sí, se platicaba más. Sí. O sea, que mandaba el Ejecutivo. Se tomaba en cuenta la oposición, se tomaban iniciativas de la oposición y se discutían, se dictaminaban y se pasaban. Hoy tú puedes ver, por lo menos en que estoy participando, no se ha dictaminado iniciativas de los diputados. Las únicas iniciativas que se dictaminan y pasan son las que envía el Ejecutivo o las reformas constitucionales del gobierno federal. Pero ni siquiera las que presentan los diputados del Morena y sus aliados no las dictaminan. A menos de que sea una iniciativa de esas simbólicas que le mueven una coma o le cambian una palabra por otra y ese tipo de cosas, pero las iniciativas con carnita, etc., pues no son ni siquiera dictaminadas, ni siquiera discutidas en las comisiones. Entonces sí hay una gran diferencia. A mí me tocó, por ejemplo, citar a comparecer a funcionarios del gobierno del Estado que eran del mismo, que éramos aliados, ¿no? Y fueron a comparecer, iban a comparecer.
Tuvimos temas ahí fuertes con nuestros mismos compañeros de diferentes zonas, como por ejemplo cuando fue el tema del decreto de la desaladora, cuando eran los temas de los presupuestos, en el tema de Obregón, del Itzon, había temas que se discutían y cosas que no pasaban y que mandaba el Ejecutivo también. Entonces, eso sí no veo ahorita, yo sí veo por parte del poder, por lo menos, un desprecio a la autonomía, al poder legislativo, ¿no? Así lo veo yo, porque una cosa es que seamos aliados, yo entiendo que hay que ser aliados y trabajar en equipo, y otra cosa es que pues, les pasas por encima, no nos tomas en cuenta, ahí te va esto y sácalo, mandaron la ley animal, sácalo, antier metieron, sin avisar, el tema del nombramiento del secretario de Seguridad Pública, el tema de la fiscal electoral, materia electoral, sin ninguna comisión previa ni nada, ahí te va y así se prueba. Es más, no venía ni en la Gaceta de la sesión de la comisión permanente. Sí. Entonces, Sí, no hay discusión, está borrada o sea, no. Fíjate que ahí cuando se hizo la reforma electoral del 2014, que venía dentro del paquete del afamado Pacto por México, ¿no? A mí me tocó discutir en un grupo del PAN el endamiaje político de lo que se iba ¿cómo se dice?, a proponer. La reelección fue a propuesta del PAN en el pacto. Nosotros proponíamos además, es más, no lo contemplamos, un candado que luego las otras fuerzas políticas propusieron, que es el candado de que para ser reelecto tenías que reelegirte por tu mismo partido. Entonces, de tal manera que tenías que tener, o sea, el control político a la gente nunca se lo dieron, ¿no? Entonces, los partidos lo sostuvieron. Entonces, si querían realmente democratizar más esto, por ahí era. Y la otra cosa que no quisieron abundar, y pues lo dijimos, bueno, esto es hay que progresar, ¿no? Un efecto progresivo, avanzamos poquito y luego le damos otro entre, era que nosotros estábamos proponiendo la regularización de las elecciones primarias. Es decir, con ese paquete, fíjate, de la elección de las regulaciones primarias y de este tipo como, es más, traíamos un modelo muy parecido al de Argentina. Y con ese paquete junto con los plurinominales, por ejemplo, ya difícilmente se enquistan, porque al menos tienen que quedar bien dependiendo del método que elija cada partido, ¿no? Pero nosotros proponíamos que tuviera un peso mixto o que fuera de afuera o que fuera de la militancia. Entonces, por lo menos con la militancia tienes que traerlos contentos para poder volver a reelegirte y ganarle a otro que se te ponga enfrente. Ahorita no, ahorita basta con que el comité directivo o que la comisión permanente diga este es. Entonces, esos dos elementos le cambian y le configuran un andamiaje totalmente diferente al sistema electoral. Y nosotros dijimos, bueno, luego llegará el tiempo de que los discutamos. Desgraciadamente luego se hizo algunas modificaciones en reversa, ¿no? Se empezaron a hacer en reversa hasta que llegamos a esta situación, ¿no? En Morena es muy democrático, la gente decide por medio de encuestas, ¿no? Bueno, pues de encuestas de la gente, ¿no? Pero de todas maneras, los que salgan en primer lugar y todo, no importa el que decida, por eso el que manda. Por eso ¿no? sería muy interesante que se reglamentara y que Sí, todos claro. se sometieran, no, es que todos los partidos a las mismas reglas, no las vías internas de los partidos, ¿no? Donde tuviera mayor peso la militancia. Eso se tendría que hacer en la reforma política, y fíjate, ¿no? A los partidos. cómo con eso evitas los enquistamientos, evitas inclusive, por ejemplo, que también está cuestionable, pues dicen, no puede haber el nepotismo, que dejan a la esposa, pero ¿y si la gente quiere? Si lo reglamentaste bien, fue una primaria, la gente quiso, el pueblo también lo ratificó en una votación, hijo de la fregada, pues, ¿por qué estás tú eligiendo por la gente lo que quiere? Y nos tratan como chiquitos, ¿no? Entonces vamos en sentido contrario, yo así la siento esta reforma, como que vamos un poquito en sentido contrario de lo que debería ser. Bueno, algo más, o conclusiones, pues, Meterio. nada más comentar que este dictamen metieron el tema del nepotismo, que para mí no es nepotismo. ¿Cuál? Siento una dedicatoria, ¿no? Siento un tema de dedicatoria política interna, de limitarle el paso a ciertas figuras que aquí en Sonora, a diferencia de la reelección, se puso en el 2024. En el dictamen que se presentó, y aparte pusieron un extra en este dictamen que se aprobó antier, que fue la eliminación del ISSSTAI, porque posteriormente van a
crear transparencia para el pueblo, igual que a nivel federal. Al bienestar. ¿Cómo? Sí, o sea, se va a llamar, así se llama, va a ¿no? llamar transparencia Así para se el llama pueblo. ahora a nivel federal, ya no ¿Y lo quién sé. la va? ¿Quién Pues la va? no tengo idea. O sea, va a ser como una... Pero ya no va a ser el Estado, o sea, va a ser el gobierno, Ajá. ¿no? Entonces, O sea, va a ser una dependencia del gobierno Sí, del sí, Estado. entonces va a ser una, eso venía también en el dictamen, o sea, metieron el tema del llamado nepotismo, que el nepotismo real es cuando tú como funcionario pones un subalterno familiar, ¿no? Pero bueno, o sea, esa es la figura que se está creando, y el tema de la reelección y el tema del Estado, y lo metieron en un solo dictamen, o sea, lo metieron juntos. Sí, que técnicamente no se le podría llamar, le llaman nepotismo electoral, ¿no? Electoral. Pero técnicamente no es un nepotismo. Según lo porque que no dice está, el nepotismo de la ley, no está subordinado, subordinado, ¿no? ajá, en el organigrama, pues, o sea, el nepotismo como tal es eso, que estés, que tengas a un subordinado consanguíneo, Y ¿no? en línea directa. Sí, en porque línea. a final de cuentas, tú siendo gobernante, alcalde, gobernador, si vas a apoyar a tu hermano o a tu hermana para que sea la gobernadora, pues también puedes apoyar al amigo que tú apoyaste para que fuera candidato y te sucediera. Y lo vas a apoyar con la misma intensidad que vas a apoyar a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Yo me imagino, imagínate un familiar tuyo. Hay unos que hasta con más intensidad, el amigo que el hermano, sí. se pueden ver en... No, por eso, imagínate dos hermanos que no se Conozco puedan ver, algunos, que anden en partidos diferentes o algo, ¿no? Y que vayan a competir. Los ESMAs. No me acordé de eso. Sí, bueno, Roberto. No, yo pues reiterar lo mismo. Yo creo que si se quisiera realmente darle una avanzada, pues sería eso, ¿no? Regular las internas y regular y quitarles el poder, con eso quitarles el poder a los partidos de decidir quién se puede reelegir o no. A mí se me hacía más sencillo, pues, ¿no? Pero pues optaron por otra vía. Bueno, yo en lo global veo bien y creo que sí se requiere hacer algunas modificaciones más profundas. O sea, si de verdad queremos tender hacia una democratización y la democratización de los partidos, que es un gran tema pendiente, me parece que se tendría que hacer una discusión más profunda y esperar que la presidenta también pueda hacer un planteamiento. Digo, no tendría que salir exclusivamente de la presidenta, podría ser también parte de los grupos parlamentarios, pero digamos que la presidenta ha hablado de varias reformas y entre esas una reforma electoral, me parece que ahí pudiera hacerse una discusión más profunda y que sí sería necesario. Quizá no era esta y se quita, pero sí habría que analizar varios temas ahí. Sí, yo creo que esa sería la reforma de gran calado, ¿no? En lo político, o sea, democratizar la vida interna de los partidos, porque están, o sea, élites partidistas que tienen el control de todo el aparato, y las militancias pues las toman en cuenta cuando les conviene, ¿no? Con ahí discursitos, pero realmente no son tomadas en cuenta la militancia, ¿no? Las bases. En fin, ya qué lejos está se encapricharon las bases, ¿no? Ya es muy, ya es aderezo nada más. Bueno, muchas gracias, Emeterio. Gracias. Vas al otro lado, entonces ahorita. No, vas a invitar a comer ahorita. Vale, pues. El Roberto es el rico de la mesa, nos va a comer. Bueno, gracias, Wendy Briseño. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.